Buenas, ¿cómo les va? Estamos arrancando con la charla. Vamos a empezar nuevamente. Voy a momentáneamente deshabilitar los comentarios que los vamos a estar activando nuevamente hacia el final para conocer si tienen alguna consulta, alguna pregunta en particular. Hoy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar con Sabrina Ibarra, docente de la licenciatura en Economía Industrial. Eh, Estamos nuevamente en la tercera charla ya de este ciclo de charlas específicas por carrera que dimos en llamar ¿de qué se trata?, que es la pregunta más común y la que tienen todas las personas que se acercan por primera vez a la UNCS a conocer de qué se trata esa carrera que les despertó algún tipo de interés, que vieron les comentó que existía. Eh, Hoy algo interesante que les quiero decir es que recuerden que estas charlas se dan en formato presencial, pero que debido a las condiciones... Ahí estamos nuevamente, ¿no? Se había desconectado. Les decía que esta información la pueden ver en la página web en el apartado que dice matriculación e inscripción a carreras y que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a info@campus.uncs.edu.ar. Recuerden también, es algo importante saberlo, que la Universidad Nacional de General Sarmiento no tiene un curso de ingreso separado de la carrera. Es decir, van a comenzar directamente la carrera que les interesa, con las primeras materias, sí, que son los talleres iniciales. En el caso de la carrera que vamos a estar presentando hoy, que es la licenciatura en Economía Industrial, los talleres iniciales son el taller inicial común de lectura y escritura y el taller inicial orientado a ciencias exactas. Bueno, entonces sí, ya hicimos esta brevísima introducción y vamos a conectarnos con Sabrina Ibarra, docente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la carrera licenciatura en Economía Industrial. A ver, a ver si podemos. A ver. Estamos esperando. Recuerden que esto lo vamos a poder volver a ver a través de Instagram TV. A ver. A ver si lo encontramos nuevamente. Ahí va. Esperando a Sabrina. Ahora nos conectamos. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal a todos y todas? Un poco raro, ¿no? Hacer una charla. Hemos hecho varias charlas ya con Sabrina, Sí, sí, y es la primera que hacemos en este formato, ¿no? sí, adaptándonos a las circunstancias. Claro, sí, muy importante para hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas posibles, para que puedan pensar en elegir, ¿no? ¿Qué estudiar, qué carrera? Claro, claro. Bueno, les cuento más o menos de qué se trata esto de de la licenciatura en economía industrial. Claro, En quizás, general, disculpame que te sí, interrumpa, pero podríamos sí. empezar con, como disparador, decir, bueno, ¿qué es lo que hace un economista industrial, ¿no? ¿De qué se trata? Digamos que el economista industrial tiene un poco de el economista tradicional y un poco del administrador de empresas. Eh, el economista industrial tiene una mirada de la afuera de la economía, ¿sí? Y de lo que le pasa y lo que ocurre dentro de la empresa. Entonces, tiene esa capacidad de poder entender cómo opera una empresa y además entender que esa empresa opera en un contexto determinado, ¿sí? Claro, Entonces, ¿a quién le puede interesar estudiar economía industrial?
a quien le interese, por ejemplo, trabajar en empresas, pero con una mirada más allá de la gestión de los recursos humanos, la gestión de la producción. Porque no está dedicado a la gestión en ese sentido, sino que tiene Claro, esta mirada más, tiene una capacidad más estratégica, una visión más estratégica, porque lee el afuera. Cuando quiere decir leer el afuera, entiende que el sector en donde pertenece, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa automotriz, sí, bueno, lo que le ocurre al sector automotriz va a afectar lo que a mí me pasa como empresa. Y como economista industrial tenés herramientas para entender qué le está pasando al sector automotriz. Digo, lo que pase con el tipo de cambio, las retenciones, las importas, los aranceles, cuestiones que estudia un economista, el economista industrial las entiende, las sabe, entonces puede hacer ese análisis más general. Y al mismo tiempo sabe cómo opera una empresa, ¿sí? Porque a diferencia del economista que solo ve lo general, el economista industrial conoce qué le pasa a la empresa, cómo se gestiona la producción. Si bien, como yo siempre digo, no es ni administrador de empresa ni es ingeniero industrial, tiene la capacidad, la herramienta para dialogar con ellos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿solo puede ser que trabaje dentro de una empresa? No. Hay muchos economistas industriales que se han insertado en el Estado. ¿Por qué? Como vos tenés esta otra mirada de qué es lo que ocurre en el afuera, ¿sí? Hay muchos chicos y chicas que se han insertado en ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Entonces, hacen análisis particulares del mercado de trabajo en distintas regiones de Argentina. Se han claro. insertado en lo que tiene que ver el Ministerio de Producción, porque pueden hacer análisis sectoriales, decir, bueno, a ver, yo ya no miro desde la perspectiva de la empresa, sino me pienso yo, bueno, en el Estado, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación volviendo al ejemplo, del sector automotriz? Bueno, siempre digo lo mismo. Primero tenés que saber qué le pasa al sector automotriz, ¿sí? Yo lo pongo como en digamos, hay tres niveles de la economía, un poquito técnico, tres Sí, niveles. Un nivel micro que es, así se comporta el individuo, empresa, claro. consumidor, lo que fuera. Un nivel macro que es como que vos vieras todos los bienes agregados en uno solo, y un nivel meso. El nivel meso es este nivel sectorial, regional. El economista industrial trabaja entre este nivel meso y el nivel individual. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces también puede insertarse en lo que tiene que ver con municipios, gobiernos provinciales, porque tiene una mirada más desde lo que ocurre en un contexto geográfico determinado, en un sector determinado. Eso, digamos, lo hereda del economista tradicional, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es esto, que el economista tradicional poco sabe qué le pasa a un empresario por la cabeza a la Claro. hora de tomar decisiones. Entonces, poco sabe si los procesos inflacionarios van a afectar o no el devenir de la empresa. Entonces, digamos, yo siempre digo, cuentan con esta ventaja, ¿sí? Tienen esta ventaja de decir, bueno, sí, yo sé hacer un análisis sectorial al igual que un economista tradicional, pero el economista tradicional desconoce que detrás de cada una de las unidades llamadas firmas hay personas, hay estrategias y demás que también van a incidir. Entonces, Es un decir, poco esa doble mirada. es una persona entonces especialista que tiene, digamos, además de tener los conocimientos que tiene una persona que se formó en economía, tiene cuestiones más generales y más grandes, también está más cercana a lo que qué le pasa a la empresa, a lo concreto y quizás a la Claro, minucia interna de cómo funciona y qué es lo que necesitan las empresas. En claro, ese por sentido, ejemplo. también pueden trabajar en el Estado en organismos que estén en relación con las empresas, ¿no? Claro, claro, en cámaras de empresariales. Yo siempre digo, uno mira, cuando uno habla de economista, se imagina el macroeconomista como muchas agencias diciendo, bueno, la tasa de crecimiento va para allá, la tasa de crecimiento va para acá, la tasa de interés, la inflación, el tipo de cambio. Todo eso sería como el lado más
digamos, financiero de la economía. Al economista industrial le interesa la parte real de la economía, lo que tiene que ver con la producción. A mí me interesa la producción, el proceso de cómo se produce en un país, cómo produce una empresa, cómo se produce en un país, qué produce un país, por qué produce un país. Entonces, cuando te interesan todas esas cuestiones, el economista industrial me parece que tiene como, la persona de interés tiene más rasgos como para estudiar esta carrera. Claro, entonces ahí hay algo muy interesante, porque por lo general las personas que quieren estudiar, cuando nos vienen a preguntar, dicen, te hablan de lo que les gustaba cuando estaban estudiando, por ejemplo, en el secundario, ¿no? Dicen, y a mí me Claro, gustaba contabilidad, a mí me gustaban mucho las matemáticas, o a mí no me gustaba la matemática, suele ser bastante común un también. problema importante. Claro, No, no, está pero bien, es lo que tienen a mano, lo que conocen. exacto. ¿Qué le tendría que gustar a una persona para interesarse, perdón, por esta carrera? A ver, primero, ¿le tiene que interesar la empresa? Sí. Yo creo que como economista, y lo hablo también desde mi experiencia personal, lo que a mí también me llevó a estudiar economía, te tiene que un poco interesar de decir, che, ¿qué pasa con el país y hacia dónde lo quiero? ¿Qué granito de arena puedo contribuir? No digo que de acá van a salir economistas ni futuros ministros de producción, ojalá, ojalá, porque tendrían una visión bastante integral, pero sí tienen que tener como alguna chispa, che, la verdad la economía me interesa, che, la verdad esta cuestión de si la Argentina se especializa en producir agro o si se desarrolla la industria, me interesa. Che, todo este impacto del coronavirus en la economía, más allá de que no puedo salir, me interesa. Me interesa saber cómo les está pegando a las pymes, a las empresas chicas, si hay, digamos, si además de, che, está bueno trabajar en una empresa, muchos de los que están acá se preguntaron, ¿qué les está pasando a las empresas con todo esto del coronavirus? Y empieza a surgirle una inquietud de, ¿no podrían haber hecho otra cosa el gobierno? ¿O podría, para, más allá de la salud, promover o resolver algunos de los problemas económicos que estamos teniendo? Entonces, si esas preguntas empezaron a aparecer en la cabeza porque algún interés despierta, puede que economía industrial les vaya a cerrar, ¿no? Tiene que ver con esto, no es solo me interesa trabajar en la empresa, soy administrador de empresas, sino con este interés más por la economía en general, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Les recuerdo a aquellas personas que hayan entrado a este vivo recién. Estamos con Sabrina y estamos en economía industrial. Y es muy interesante lo que decís porque sería que la carrera nos da herramientas para analizar esas grandes preguntas que vos acabás de formular, ¿no? De entender qué está pasando con las empresas, por ejemplo, en este contexto de pandemia, cómo se pueden solucionar o qué alternativas hay. Digamos Claro, que uno se tiene que interesar por la economía y por un sector que es el sector empresarial, pero eso no significa que pueda ser amplio el análisis que se pueda realizar también. claro, exactamente. Es como decir, bueno, no sé, en este contexto uno se interesa por cómo resolvemos el problema de la deuda externa, sí, es una cuestión que un economista se interese y demás, y que podría resolver, pero el economista industrial estaría más pensando en qué tipo de estrategias podría hacer yo como Estado para hacer que las empresas pymes no terminen por hundirse, por ejemplo. Si les interesan esas cuestiones, digamos como que sería, si uno lo mira, por poner el ejemplo del problema de hoy, ¿no? Digo, hoy nosotros tenemos un Ministerio de Economía y un Ministerio de Producción. El economista industrial, si le interesa más todo lo que está hablando el ministro de Producción, es el que más va a tender hacia esto, ¿no? Claro. Con este énfasis, ¿no? Que también tiene la posibilidad de
tiene un interés no solo por cómo hago para ayudar a todas las pymes, sino, bueno, puedo trabajar en una pyme o en una gran empresa o en lo que fuere, ¿sí? A propósito de eso, Espera que por alguien me ejemplo, pidió, sí, bueno, no, no sé manejar esto, pero bueno. no, estamos todos ayornándonos a las nuevas tecnologías. Eh, Mientras una persona está estudiando la carrera, puede a trabajar, a tener algún tipo de... Sí, sí, hay pasantías, en general suele haber pasantías, los chicos hacen pasantías. La pasantía, en principio, la principal ventaja que tiene es que te acerca con la responsabilidad del mercado laboral, más allá de si vas a hacer lo que vas a hacer una vez que te recibas y tengas 10 años de trayectoria, ¿no? Pero sí te permite acercarte al mercado laboral. También hay instancias de becas que muchos economistas industriales siguieron por el área de investigación, por ejemplo. Entonces, bueno, uno tiene la posibilidad de hacer becas de investigación y de docencia, participando en algún equipo de investigación, si es lo que les gusta. Está bueno que puedan tener esta doble, este primer acercamiento en el ámbito en donde voy a trabajar, porque nos ayuda también. Uno, y esto de nuevo a nivel personal, uno inicia una carrera con unas expectativas y la vida profesional te va encaminando y te va terminando de decidir hacia dónde te podés ir ubicando, que tampoco es eterno, ¿no? Digo, uno también a lo largo de la vida va cambiando, pero está bueno tener, y desde la carrera tratamos de desarrollar estos vínculos con las empresas para poder hacer pasantías y demás. Todo esto, obvio, sin que ponga demasiado en juego la carrera, el desarrollo, el estudio, ¿no? Que es lo que hay Claro, que... claro. Es una forma de ir ganando experiencia y de empezar a delinear el perfil, ¿no? ¿Para dónde voy a ir? Claro. Va a haber un egresado, una egresada igual al otro, ¿no? Perfil es No una de hay, cada uno hace su camino y lo que siempre digo es que hay que tener la mente abierta, porque uno empieza con una idea y capaz que, porque aparte no es la misma la idea que tenés cuando salís de la escuela secundaria, que tenés una visión a una vez que te metes en la carrera, empezás a ver, empezás a trabajar, uno tiene, o sea, uno en la universidad lo forman con un campo muy amplio, luego se claro. especializa en algo, y esa especialización te lo dan tus gustos en la carrera y las posibilidades laborales que te van surgiendo. Así que este acercamiento con el mercado laboral tempranamente o más o menos tempranamente está bueno. Hay algo que vos mencionabas de la matemática, que me quedé si te gustaba o Sí. no te gustaba la matemática, y era, a ver, yo, economía tiene matemática, estadística y econometría, como materias más duras, digamos. Yo siempre digo, es importante dentro de la materia, hay un par, ¿sí? Creo, tenemos 3 matemáticas, una econometría y demás. Son herramientas, y las matemáticas son herramientas para hacer análisis económicos. No es que vas a ser un matemático, porque no vas a ser un matemático, pero hay muchas cuestiones que nosotros necesitamos saber de matemática para poder o analizar datos o hacer proyecciones y demás. ¿Tenés que amar la matemática? No necesariamente, no tenés que amar la matemática porque, digo, hay perfiles de economistas muy matemáticos, no es el que se forma en la UNS. Pero sí se van a tener que acostumbrar a ciertas materias de matemática y ciertas cuestiones básicas como derivaciones y esas cuestiones. Pero como una herramienta la matemática es una herramienta para el análisis económico. Eso es muy interesante porque a veces es el gran cuco, ¿no? De todas las carreras, Claro, por eso. claro. Y por ahí genera quizás algún tipo de miedo y hay que pensarlo como una herramienta, como algo que nos va a servir. No nos van a exigir que seamos súper teóricos en matemáticas, No. especialistas, sino que poder manejar ciertas herramientas para, justamente para
hacer quizás una profundidad de análisis o tener más con qué analizar. Exactamente, sí, por ejemplo, saber hacer una proyección, por ejemplo, pero cuestiones como muy básicas, no es que vamos a desarrollar digo, en la UBA quizás no hay un fantasma, pero en una UBA sí, quizás te explican macroeconomía con matemática. Y hay muchas universidades que te explican economía con Ahí matemáticas. se No tildó un es el poquito. perfil. Les cuento a todos que estamos con Sabrina Ibarra, docente de la licenciatura en Economía Industrial, charlando sobre la carrera. Se había tildado un poquito. ¿Podés repetir lo último que dijiste? Sí, sí, lo que les decía es que por ejemplo, la UBA sí tiene esta cuestión de te explico economía con matemática. Claro. Ese no es el perfil del economista industrial que formamos acá en UNS, ¿sí? Hay toda una cuestión, pero no es el perfil. La matemática es una herramienta, pero bueno, hay 30 y pico de materias y hay 3 matemáticas. Por ejemplo, una econometría. Y me diste pie para que te haga otra consulta que quizás debe ser bastante interesante. ¿Por qué estudiar esta carrera en la UNS? ¿No? Me ¿Por hablaste qué del estudiar perfil que esta tiene. carrera en la UNS? Claro, Porque primero que es la única universidad en donde vos tenés una carrera que si te interesa trabajar en una empresa, te da las herramientas para tener esta doble mirada, ¿sí? Es la única materia, la única carrera que se dicta en universidades públicas que te permite a vos trabajar y gestionar dentro de una empresa, pero entendiendo que la empresa no está aislada. Entonces es la que te permite combinar el interior con el exterior de, por ejemplo, trabajar en una firma. Entonces y eso lo hace desde una perspectiva más crítica, o sea, lo hace teniendo en cuenta que una firma que opera en Argentina tiene una particularidad muy distinta de la firma que opera en Estados Unidos. Entonces uno no puede entender el comportamiento de una firma de la misma manera que en Estados Unidos. Y hay muchas universidades para quienes todas se comportan de la misma manera. El enfoque que tenemos acá no es ese. No es ese. Entonces, la UNS te brinda a través de economía industrial una carrera que te permite a vos, te da herramientas a vos para trabajar en una empresa con esta mirada o incorporando el afuera y también teniendo en cuenta que no en todos los países las empresas operan de la misma manera. Con lo cual, cuando yo vaya a leer la conducta de un empresario en Argentina, tengo que entender la historia argentina, la macro particular de Argentina, y que eso le va a pegar distinto, ¿sí? Por seguro. eso me parece súper interesante esta doble visión que tiene la carrera con esta particularidad que le da pensemos en la especificidad de los países a la hora de estudiar los objetos de estudio que sería nuestra empresa. Muy interesante, como ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, ¿no? A lo Ese ida y general, vuelta, claro. claro, se sitúa. Algo que quiero anunciarles, están habilitados los comentarios, si alguien tiene preguntas, las personas que nos están viendo ahora, eh, los hemos habilitado justamente para conocer si tienen alguna pregunta particular que no se les haya ocurrido, que hayamos pasado por alto. Claro. Algo interesante también que quería preguntar con respecto a este contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo se modificó tu trabajo como profesional de una carrera universitaria? Y también, si consideras que la carrera, un poco ya lo dijiste, pero estaría bueno por ahí profundizarlo un poco más, tiene algo para aportar, digamos, este contexto, ¿no?, que nos atraviesa, La ¿cómo puede primera la carrera pregunta aportar? no te la entendí porque se cortó. La primera pregunta, ¿cuál sería?
sería cómo se modificó o cómo tuviste que adaptar tu trabajo en este contexto. Esa sería la primera pregunta. En este sentido, o sea, desde la universidad tomamos la decisión de no la decisión de no discontinuar el dictado de clases, con lo cual en ningún momento hubo un parate como pudo haber ocurrido en otras universidades como la UBA, que decidió cortar y arrancar en junio. Acá el cuatrimestre se siguió igual, así que lo que se hizo fue transformar las clases presenciales a clases virtuales. La universidad tiene una plataforma que a través de Google tiene el Meet, ¿no? Que quizás muchos los conocen porque ahora se empezó a ser más conocido, y a través de eso y con herramientas como PowerPoint y demás, nosotros seguimos dictando las clases sin en vivo, como si estuviéramos en el aula. En ese sentido, si bien para los docentes fue un gran esfuerzo, y yo sé que para los alumnos es un gran esfuerzo el preparar una materia a distancia, pero en lo que tiene que ver en mi caso particular y el cuerpo de docentes con el que yo trabajo, la verdad intentamos entender estas dificultades que tienen con recursos tecnológicos, porque debemos reconocer que hay limitaciones tecnológicas y demás, así que hoy, digamos, la tecnología nos habilitó bastante, grupos de WhatsApp mediantes, las clases se dictaron todos los días exactamente igual como si estuviéramos en presencial, los exámenes se toman, es un poco más difícil, entendemos que es más difícil para los alumnos, pero en ningún momento cortamos ese acompañamiento, ¿no? Eso te hablo de las materias que a mí me tocó dar y con el cuerpo docente con el que trabajamos. A ver, y respecto a la segunda pregunta, es difícil porque no quiero voy a tratar de hacerla totalmente abstraída de cualquier percepción personal de que considere. Pero, por ejemplo, desde nuestra carrera, nosotros podríamos pensar, si nos interesaría más la política o la economía política, la política económica, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago hoy yo para pensar en este contexto en donde la gente no puede salir? ¿Qué tipo de política puedo aplicar para el pobre pyme que hace 90 días que no factura? Claro. ¿Qué tipo de instrumento, cómo lo voy a ayudar a él o cómo lo ayudo ahora? Y vos te pones a pensar, ¿las medidas que están tomando son las correctas o no son las correctas? Y esas herramientas, más allá del criterio personal de cada uno, como yo siempre digo, economistas somos todos, pero no todos tenemos las herramientas para justificar nuestra posición. Entonces, acá vas a salir con las herramientas para justificar una posición y decir, las medidas económicas que se están tomando durante la crisis son buenas, son malas, ¿qué medidas económicas se podrían tomar después? ¿Sí? Teniendo en cuenta que, bueno, que la visión de en economía son muchas, ¿no? Pero claro, digamos que uno tendría las herramientas como para poder discutir con el ministro de Producción hoy y decir, che, la estás pifiando o estás haciendo bien las cosas, o después de esto podrías hacer una política que tenga en cuenta tales y tales cosas. Entonces, digamos, podría dialogar con el ministro de Producción como para poder tratar de establecer, desde una mirada, desde política económica, ¿sí? Claro. Desde el interior de la empresa, ahí depende mucho de la capacidad de innovación de la persona. Nosotros, digamos, le ponemos un foco muy importante a lo que tiene que ver la innovación, de crear cosas completamente nuevas en el contexto en el que se mueven. Entonces, desde todas las herramientas para innovar que les damos, desde la empresa deberían poder pensar cómo me meto, cómo sigo operando en este contexto en donde la gente no puede salir a comprar. Entonces, bueno, nada, tener esa capacidad innovadora
Claro, que se las damos a través de diferentes herramientas como para salir, no tener que cerrar la empresa. claro, claro. Acá nos hace una pequeña acotación. Si estuviera una empresa, podría evaluar costos y beneficios de distintas alternativas. Claro, de distintas alternativas en este contexto más de evaluar, bueno, desde posibles también innovaciones, ¿no? Decir, bueno, me conviene, ¿no? Por ejemplo, digo, pensar la posibilidad de salir un comercio electrónico, pensar la posibilidad de transformar el proceso de producción y generar más el home office, no sé. Pero, como dice Sonia, este análisis de costos y beneficios en una estrategia más de innovadora, de estrategias de innovación para enfrentar la crisis. Bien, bien. Bueno, me encantó la charla. La verdad ¿Algún que comentario malo, me dieron no? ganas de anotarme la carrera. ¿Cuántos Pero, años dura una carrera? Pregunta. sí. Sí, al ser una carrera, ¿no? Hacer una licenciatura son 5 años de estudio. Son 5 años, sí, cinco Seguro. años si haces todas las materias, pero bueno, más o menos, sí, 5 años. Claro, Puede extenderse un poquitito más, pero más o menos un promedio de 5 años. claro. Eso es algo interesante para pensar, ¿no? En las carreras universitarias, como es algo que, digamos, las carreras está bueno recibirse en tiempo y forma, pero también hay que pensar en un proceso que tiene idas y vueltas, que puede ser complejo, que no por eso No por eso hay que si uno no puede abandonar. cumplir. Exacto, Uno, claro, y de nuevo hablo de mi experiencia particular, uno cuando empieza la carrera súper entusiasmado, llega a la mitad en donde ve agua de un lado, ve agua del otro, en donde las cosas se complican, y después te das cuenta que 10 años después, cuando ya te recibiste, todo eso quedó en una parte tan chiquita de tu vida que es más tu vida que 5 o 10 años de una carrera universitaria. claro. Entonces, aunque te lleves 5 o 10 años la carrera universitaria, tu vida profesional tiene 50 años, por decir, ¿no? Entonces es una parte muy chiquita. Entonces, 5 o 10 años en una proyección de vida más larga no te cambia la vida. Y sin embargo te recibís y sos un profesional. Bueno, última pregunta que contestamos. Nos preguntan por las inscripciones. Bueno, repetimos lo que hicimos al principio. Las inscripciones fueron pospuestas por todo esto que estamos viviendo de la pandemia del COVID. Pero en cuanto se definan las nuevas fechas, las vamos a estar difundiendo por todos los medios que tiene de comunicación la universidad, la página web. Eh, bueno, ya hemos tenido casi 40 minutos de charla, la verdad que una charla buenísimo. Te Gracias, agradecemos, Cinti. te agradecemos Eh, muchísimo por tenernos. Dale, bueno, cualquier cosa se comunican con nosotros. Eh, ecoindustrial@campus.ungs.edu.ar es el mail si tienen dudas y demás. Y bueno, estamos en contacto. Gracias, Bárbaro. Cinti. Gracias Nos a estamos todos viendo. y todas. Chau, chau. Chau, chau.